el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Y cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén. Un fuerte amén. Éxodo, segundo libro de las Sagradas Escrituras. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice así, léalo fuerte conmigo, por favor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni te honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Puede tomar su asiento, iglesia, por favor. Y en esta tarde, en estos minutos, vamos a hablar acerca de las cosas que a nosotros como cristianos no nos convienen. ¿Me escuchó? Vamos a hablar de las cosas que a usted y a mí como cristianos no nos convienen. ¿Cuántos cristianos vinieron esta tarde? Levante la mano todos los que son cristianos. Sí, los que son cristinos también, levante la mano, vea. Tengo la seguridad de que usted es un fiel seguidor de Cristo y por eso está en este lugar. Cada día usted y yo estamos luchando. ¿Cuántos lucharon ahora para parecernos a Cristo? Amén, ¿verdad? Estamos aquí en la lucha, queriendo, deseando parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo somos cristianos. Recordemos en el libro de los Hechos, cuando por primera vez se le llamó cristianos, verá, a los cristianos, valga la redundancia, se les llamó cristianos de una manera despectiva, ¿verdad? Como estos son seguidores de aquel hombre loco que dice ser el Hijo de Dios, que dice ser Dios, ¿verdad? Y ahora en la actualidad, una persona que dice ser cristiano es una persona que es un seguidor de Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús vinieron esta tarde? La gran pregunta es si verdaderamente estamos siguiendo nosotros a Jesús. La pregunta de esta tarde puede ser si nosotros verdaderamente estamos siendo cristianos. Digo esto porque ahora en día todos son cristianos. No importa el vocabulario que ahora nosotros tenemos, somos cristianos. Con aquella famosa mentira, ¿verdad? No, hombre, tranquilo, si Dios te quiere tal y como sos. Si Dios nos quisiera tal como nosotros somos o estamos o estábamos, no hubiese mandado a Jesús a pagar un precio por nosotros. Y es algo que quizás no a todos nos gusta, pero es una realidad. El cristiano constantemente está en un cambio. ¿Cuántos han cambiado desde hace 10 años? Desde hace 5 años, desde hace 20 años. Gente que se me acerca y me dice, pastor, me dice, cuando quedaste de pastor no tenías canas. Pura sabiduría. Imagínese usted cuando tenía 15 años, ¿se recuerda? ¿Hace cuánto? Nosotros vamos cambiando y en la vida del creyente, en la vida del cristiano, también nosotros vamos cambiando como cristianos. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez, posiblemente, cuando viene una prueba en nuestras vidas, la fe está siendo probada. Y de repente viene una prueba y nosotros creemos que nos vamos a morir con la prueba y la superamos con la ayuda de Dios y nuestra fe aumenta. Y luego viene otra prueba y decimos, si Dios ya me sacó de esta, Dios me va a seguir sacando de las demás. Si Dios ya me sanó una vez, yo tengo la seguridad que Dios me va a sanar una vez más. Entonces,
nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de alguna manera también vamos cambiando. Cada día le vamos creyendo más a Dios, le vamos creyendo a su palabra, somos más fieles a Dios. Y está bien, pero nos damos cuenta que así como en nuestra vida hay cosas que no nos convienen. Pregunto esta tarde, ¿le conviene a usted? Si usted ha tenido problemas de alcoholismo, ¿le conviene andar con una persona borracha? ¿Qué es lo que dice el bolo? Voy a ir, pero no voy a tomar. ¿Qué termina haciendo? Él termina pagando la cuenta. ¿Se recuerda cuando usted andaba en esas jugadas? Hay cosas que no nos convienen. No nos vayamos lejos con los borrachos. Hay comida que a usted no le conviene en su cuerpo. A mí, yo se los he dicho en algunas ocasiones, a mí me encanta el chile, pero me da reflujo. Y si yo como chile, ya sé que me va a dar reflujo. No me conviene a mi cuerpo. Hay cosas que a usted no le conviene. A usted no le conviene andar con la señora chambrosa del trabajo. ¿Por qué? Que van a decir que usted es chambrosa también. Hay cosas que a nosotros no nos conviene. Es más, me voy a atrever y no quiero sonar muy religioso, pero es una realidad. Hay amistades que no nos convienen. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aquellas malas amistades corrompen las buenas costumbres. No lo dice San Elías, lo dice la palabra de Dios. Entonces hay amistades que a nosotros no nos convienen de alguna manera. Y eso no necesitamos nosotros ser cristianos para darnos cuenta de algunas cosas que no nos convienen. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando usted y yo decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y ser imitadores de Cristo, usted y yo entendemos que hay cosas que no nos convienen también dentro del Evangelio. ¿Qué cosas posiblemente no nos convienen? Empecemos a ver qué cosas posiblemente no nos convienen. Hay muchas cosas que nosotros podríamos mencionar esta tarde, pero solamente algunas traje esta tarde, 5 o 6. Y una de ellas, y la primera de ellas, es que al cristiano, repítalo conmigo por favor, al cristiano no le conviene ser idólatra. Pastor, pero idólatras son los católicos, vea. Idólatras son los católicos porque adoran imágenes, porque veneran imágenes o andan escapularios, imágenes colgados, vea, qué sé yo. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debe de ocupar. ¿Qué es lo que usted más ha pensado este día? ¿En la vecina? ¿En su trabajo? ¿En el dinero? ¿En el negocio? ¿Qué es lo que usted más ha pensado este día? ¿Será que usted lo que más pensó este día es en Dios y en su amor, en usted serle fiel a Él? Hay cosas que a nosotros como cristianos no nos convienen, y la primera de ellas es que nosotros nos volvemos idólatras. ¿Sabe? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta, nos enteramos que una de las cosas que Dios más demandaba del pueblo de Israel, ¿sabe cuál era? Y no te vayas en pos de otros dioses, y no adores a otros dioses. Es más, nosotros podemos ver un claro ejemplo, un vivo ejemplo, cuando Moisés, subió a aquel monte llamado ¿cómo? Sinaí, a recibir las tablas, Y es más, ¿qué es lo que empezó a hacer el pueblo allá abajo? Empezó a decir a aquel hombre, aquel jovencito llamado Aarón, ¿qué le empezaron a decir? Hey, mira, este Moisés, a saber, quizás se peló ahí arriba. ¿Qué pasa? Que no baja, vea, ya lleva. Así como está usted en los cultos, vea, ¿a qué hora va a terminar el pastor?
ya se tardó, ya se pasó, vea, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no baja? ¿Y qué fue lo que ellos empezaron a hacer? Las mujeres, ¿cuántas mujeres vinieron esta tarde? ¿Cuántas mujeres bonitas vinieron esta tarde? Las feas no digan amén. Aquí probamos la fe también. Entonces las mujeres empezaron a quitarse sus prendas, sus aritos, ¿verdad?, de oro, y empezaron a hacer ¿el qué? Un becerro, un animal. ¿Para qué? Para empezar a adorar. Y Dios conocía el pueblo de Israel. Es más, Dios dice en su palabra, en este mismo libro de Éxodo, que Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para probar qué había en sus corazones. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, y que del corazón salen los malos pensamientos y sucesivamente. Entonces nos damos cuenta de que Jesús, Dios, sabía qué es lo que había en el corazón del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que había? Idolatría. Entonces hay cosas que ahora a nosotros como cristianos no nos conviene, y una de ellas es la idolatría. Pregunto, ¿cuál es su idolatría? ¿Será ese trabajito? ¿Será ese negocio? Atención, ¿serán sus hijos? Yo me he cuestionado en muchas veces, y yo le he dicho: Señor, perdóname si en alguna ocasión estoy haciendo las cosas no correctas. ¿Quién no ama a un hijo? ¿Quién no da la vida por su hijo? Pero la Escritura también, y Jesús decía que aquel que no deje mamá, papá, hijos, esposa, hermanos, ¿qué dice? No es digno de ser ¿qué? Mi discípulo. Pero aquí esta tarde habemos hombres y mujeres que decimos ser cristianos. Entonces hay cosas que a usted y a mí no nos convienen, y una de ellas, o la primera de ellas, es la idolatría. Está bien, dejemos ahora a los idólatras allá, a los que tienen imágenes de metal, de madera. Pero ahora que está usted aquí bien sentadito y bien bonito, póngase a pensar cuál es su idolatría. ¿Es en aquella cosa que está ocupando el lugar que Dios debe de ocupar? ¿Será que Dios está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? ¿Será que Dios verdaderamente está ocupando el primer lugar en su mente y en su corazón? ¿Será que Dios verdaderamente está ocupando el lugar que a Él le corresponde en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras actividades que hacemos diarias o cotidianas? ¿O será que esas actividades, nuestras familias, nuestros negocios y todo lo que nosotros hacemos se han convertido en nuestra idolatría? ¿Por qué? Porque pensamos más en eso que en el mismo Dios. Es más, aquí hay personas que, aunque usted me diga que no, su problema, su negocio, su deuda, esa enfermedad, en muchas ocasiones le hemos vuelto nuestra idolatría. ¿Por qué? Porque pensamos más en esa enfermedad que en aquel que tiene la mano poderosa para poder sanar esa enfermedad. Hay cosas que al cristiano no le convienen, y una de ellas es la idolatría. En el versículo que acabamos de leer, Dios dice que Él es celoso y que Él no comparte su gloria con ningún bulto de carne. Él no comparte su gloria con nadie. Pero también posiblemente usted y yo estamos poniendo nuestra mirada donde no la debemos de poner. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nuestro corazón sea de Él. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No, pero nosotros lo primero en nuestros corazones es el problema que estamos atravesando. Hermano, mire, si aquí no estamos por buenos ni por ricos. Si aquí posiblemente muchos estamos por acabados y porque necesitamos de Dios.
Que si Dios le da billetes, se olvida usted de Dios, entonces mejor lo lleva limitado para que se siga recordando de Él. Hay gente que dice que ya no necesita de Dios. ¿Por qué? Porque tiene suficiente, porque tiene la vida resuelta, porque tiene casa, porque tiene carros, porque tiene familia, porque tiene hijos, porque tiene negocios, trabajo. Pero el dinero no es para siempre. Yo siempre lo he dicho. Ay, hermano, en un dolor de estómago se le va todo el ahorro que usted tiene en cualquier hospital privado. Si el dinero no lo es todo, pero nosotros hacemos del dinero nuestra idolatría. Porque vivimos para el dinero, pero no vivimos para Dios. Y iglesia, no les estoy pidiendo que dejen de trabajar. No les estoy pidiendo que dejen de cumplir sus labores. No, porque yo se los he dicho claro aquí, yo no los voy a mantener. Usted siga trabajando, sigue esforzándose, pero sobre toda cosa guarde su corazón para Dios. Hay cosas que al cristiano no le convienen. Y la primera de ellas es que nosotros nos volvemos idólatras con todas las cosas que nosotros hacemos, porque esas cosas ocupan el lugar que Dios debe de ocupar. Otra cosa que al cristiano no le conviene, mire y vaya conmigo por favor a la palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar a todos esta tarde. Otra cosa que no le conviene al creyente, al cristiano, es mentir. Acompáñame a Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Yo admiro esa gente que tiene tanta. Aquí en El Salvador, ¿cómo le decimos a los mentirosos? Tiene labia, vea. Miro esa gente que tiene esa facilidad para poder mentir. Día de estos hablaba con una persona y me decía, mira, ya no aguanto a cierta persona en mi familia, me dice, porque es un gran mentiroso. Hay gente que ha hecho la mentira un estilo de vida, que no puede vivir si no es con mentiras. Un poco me daba cuenta de una persona que empezó a salir con una muchacha y le empezó a decir que él era rico, que él tenía dinero, que él era un hombre empresario allá en Estados Unidos y que tenía muchas posesiones, vehículos, tenía casas. Y obviamente la muchacha interesada se enamoró de eso y no de él, vea. Y de repente viene la muchacha y le dijo, mira, yo quiero conocer a tu familia. Y salió con toda la familia y ahí iba uno de sus hermanos también. Y la muchacha le empezó a decir, mira, tu hermano, qué próspero es, vea. Tiene dinero, hace aquí, hace allá. Y el hermano menor se le quedó viendo algo extrañado y le dijo, ¿y quién le ha dicho eso a usted? Si tu hermano, le dijo, eso es mentira, le dijo, él no tiene ni dónde vivir, le dijo. No tiene nada, no tiene negocio, él es un empleado más. A veces nosotros hacemos nuestra vida una vida mentirosa. Y yo me he dado cuenta aquí en iglesia cuán mentirosos podemos llegar a ser. ¿Y sabe por qué muchas veces somos mentirosos? Por no ser sinceros, por no decir la verdad. Yo en muchas ocasiones me he encontrado con gente o como en la iglesia lo que menos falta es gente chambrosa. Entonces me han mandado fotos de alguna gente, mira este loco en la playa, y líderes. Y al siguiente día viene la persona, pastor, enfermo estaba, por eso no vine ayer domingo. ¿Y qué le cuesta decirme, mire pastor, yo el domingo es el único día que yo tenía chance, me fui con mi esposa y con mis hijos a la playa? Pues vaya, está bueno, entonces pues ojalá haya orado allá aunque sea, vea. ¿Qué le cuesta decir? No, que y a veces somos tan cínicos, tan sinvergüenza que nosotros de tata es que mi hijo estuvo enfermo, pastor, por eso no llegué. ¿Cuál es el enferme de verdad, el hijo? Hay cosas que a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no nos conviene, y una de ellas es ser mentirosos. Ahora la gente no cree en los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque somos mentirosos. Un día de esto hablaba con una persona que tiene su negocio y me decía, mira, yo te voy a decir una cosa, a los cristianos yo no les doy trabajo, me decía.
Yo le doy trabajo a los musulmanes, a cualquier persona, pero los cristianos no. ¿Por qué? Porque muy mentirosos. Y aparte de mentirosos, ladrones. Si esto no es para usted, agache la cabeza y que le pegue al que está atrás. ¿Qué nos cuesta ser honestos? Pero imagínense, si nos cuesta a veces ser honestos con la gente, ¿cómo podemos llegar a ser mentirosos con Dios también? Dice la palabra del Señor en Proverbios 12:22, para que lo sepamos: los labios mentirosos son abominación. ¿A quién? No a Elías. ¿A quién? Pero los que hacen verdad son su ¿Cuántas veces usted ha entristecido a Dios a causa de una mentirita que usted da? No, una mentira blanca. Exacto. No, una mentira piadosa. Es que como soy cristiano, yo miento piadosamente. Hay cosas que a los hijos de Dios no nos convienen, y una de ellas es mentir. Una de ellas es mentir. Si no nos gusta, digamos no nos gusta y ya está. Si no podemos, digamos no podemos y ya está. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener la palabra no en nuestra boca? Y porque no podemos tener la palabra no en nuestra boca, nos dedicamos a mentir toda la vida. Dice la Escritura: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aprendamos a ser cristianos de verdad. Si no puede cumplir con un privilegio, dígale: pastor, no puedo cumplir con este privilegio por esta razón. Pero no andemos mintiendo. Dios no necesita cristianos mentirosos. Sí, para esos hay muchos, posiblemente, en el mundo. Entonces, hay cosas que al cristiano no le convienen, y una de ellas es esta: que seamos mentirosos. Hay cosas que al cristiano no le convienen, y una de ellas es que no cuidemos nuestro vocabulario. ¿Cuántos cristianos están cuidando su vocabulario? Dice la palabra del Señor, Efesios, por favor acompáñeme a Efesios. Efesios 4:29. Al cristiano le conviene cuidar su vocabulario. Al cristiano le conviene cuidar lo que hablamos nosotros. Hace un momento decíamos que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si en nuestra vida hay pecado, obviamente lo que nosotros vamos a hablar es pecado. Si en nuestra vida hay traición, obviamente de lo que nosotros vamos a hablar es de traición también. Pero yo creo a este punto de la vida que no hay malas palabras. Hay personas que utilizan las palabras con mala intención. Y ese es el punto. Cuando nosotros, o la Escritura dice que aquella persona que sabiendo hacer lo bueno o el bien no lo hace, se le es contado ¿cómo? Entonces al cristiano no le conviene no cuidar su vocabulario. Decía el apóstol Pablo que usted y yo somos cartas leídas. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera se está fijando en usted. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera ha puesto su mirada en usted. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que es cristiano. Cuando estaban construyendo acá la bóveda, se los he dicho en algunas ocasiones, vino un ingeniero o arquitecto, no recuerdo qué era, y empezó a tratar a toda la gente así como usted trata a su marido. Empezó a tratar a la gente como usted no tiene idea. Y hasta a mí me empezó a decir un montón de cosas. Pero él, en buena onda, vea, tratándome con unas palabras. Y por ahí andaba, creo que Jaime Estrella y no sé qué otro hermano andaba ahí. Y me dijo después: mire pastor, me dijo, yo le quiero decir algo, me dijo.
No se preocupe por mi vocabulario, me dijo, que yo así soy, me dijo. Y como en esto que me manejo, así tenemos que ser todos. Pero yo me congrego, me dijo, yo soy cristiano. Ay, gracias a Dios que es cristiano, dije yo, porque no saber qué estuviera hablando. No, yo me congrego en una iglesia muy reconocida aquí, que no voy a decir el nombre. Pero no se preocupe que yo hablo así, me digo, por los negocios y por el trabajo en el que yo ando. Entonces el cristiano debe cuidar su vocabulario, debe cuidar qué es lo que dice. Yo siempre he dicho que si usted va a decir algo que no edifica, mejor no lo diga. A veces nosotros nos evitamos de decir malas palabras, pero el chambre siempre lo andamos en la boca. Uy, mira que la gran palabrota que digo. Y usted es un gran chambroso. Si no conviene, si no edifica, mejor no lo digamos. Al cristiano no le conviene no cuidar su vocabulario también. Al cristiano no le conviene airarse y guardar rencor en su corazón. Efesios 4, 26 y 27. ¿Cuántos se enojaron este día? Ay, si desde aquí les veo la cara. Hay gente que dice, no, pastor, yo así soy. Es que así me hizo Dios, con la cara turrada. Toda la vida andamos amargados, toda la vida andamos enojados. A veces acarreamos tanta maldición. Mire, qué horrible es andar con una persona amargada de corazón. Inconscientemente nos empieza a amargar a nosotros el día también. Entonces no seamos nosotros esos. Al cristiano no le conviene llenarse de ira en su corazón y guardar rencor en su corazón. Hay gente que ha dicho, a mí me lo ha dicho, yo quisiera que mi papá fuera igual en la casa, así como es aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque allá en la iglesia anda gritándole a todo mundo. O hay niños que me han dicho, yo quisiera que mi mamá, así como es aquí en la iglesia, así quisiera que fuera en la casa. Porque allá solo gritando, solo amargada, solo enojada anda toda la vida. Al cristiano no le conviene andarse airando por todo. Y la escritura dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro. ¿Cuánto tiempo le dura el enojo? ¿Cuánto tiempo le dura la ira? Cuando usted pasa mucho tiempo amargado, enojado, airado, eso se convierte en una persona que nunca va a ser feliz. Toda la vida va a estar infeliz. Nada lo va a saciar. Puede tener el mejor trabajo, pero no va a ser suficiente, porque toda la vida va a andar amargado. Claro, si nosotros no hemos tenido una vida, ¿verdad?, de color de rosa, no hemos tenido una vida donde nos ha tratado bien, posiblemente hemos tenido una vida donde posiblemente nos ha ido mal en muchas ocasiones, pero aquí estamos. Eso no significa que toda la vida vamos a tener que vivir amargamente, airados. Maridos, mujeres, airados por días, sin hablarse. Dice la escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? En salvadoreño, que no llegue el día de mañana y que salga el sol y que usted siga amargado también. Es que Dios así me hizo y yo no le voy a hablar a mi tata hasta que él me pida perdón. No es cristiano. Hay cosas que al cristiano no le convienen. Es que yo no tuve la culpa, yo no tengo por qué pedir perdón. Ahí va a morirse amargado entonces. Hay cosas que al creyente, que al Hijo de Dios no le convienen, y una de ellas es andar amargado. Servidores que de alguna manera trabajan aquí en la casa del Señor amargados, airados, cumplen sus privilegios amargados, airados. Mejor no hagan nada. Ponemos en las puertas o a predicar amargados o a cantar amargados, airados. O nos ponemos a servir en cualquier lugar amargados, airados. Y no lo hacemos de la mejor manera. Como dice la escritura, que todo lo que nosotros hagamos lo debemos de hacer como para, si usted lo está haciendo para Dios, ¿cómo lo debe de hacer? Con gozo, con alegría, con felicidad en su corazón. Es cierto, tal vez en su casa no lo quieren, pero aquí en la iglesia sí lo amamos.
Tal vez usted viene amargado de su trabajo, pero cuando usted venga aquí a la casa del Señor, aquí la cosa es diferente. Siempre hay gente chute, metida y chambrosa, pero también hay que amarlos. Hay cosas que al creyente no le convienen, y una de ellas es andar toda la vida airados. Hay cosas que al cristiano no le convienen, y una de ellas es amar más el mundo que a Dios. Yo no sé si usted ha conocido a cristianos que aman más el mundo que a Dios. Ya viene agosto, ya viene la feria, se dejan de congregar toda la semana, allá pasan borrachos en la feria toda la semana. Pastores, que usted tiene que entender que es una vez al año. Diciembre 24 y 31, ¿verdad? Mi papá siempre decía que eran las temporadas bajas de la iglesia. Ya por febrero ya empieza a venir la gente otra vez, ya se acabó el aguinaldo. Dice la palabra del Señor, primera carta de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15. Con esto terminamos. Primera carta de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿cómo? Yo no se lo estoy diciendo, si la Escritura lo dice. Bueno, trabaje, si no, no come. Estudie, esfuércese, claro, su negocio, que sea el más próspero, el más bendecido. Pero no podemos amar más las cosas de este mundo que aquel que nos ha dado absolutamente todas las cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿cómo? No está en él. No ha conocido el amor entonces. Iglesia, llevamos años en el Evangelio, pero hay cosas que como hijos de Dios no nos convienen. Hay cosas que como cristianos nosotros no debemos de practicar o de seguir haciendo. Póngase de pie, por favor, iglesia.